el Triplici Vía de San Buenaventura, las tres vías, en perspectiva formativa, espiritual, encontramos una apuesta que nos invita a vivir una experiencia profunda de encuentro con Dios. Si bien la obra no es en sí una obra pedagógica, sino de teología ascético-mística, una de las más importantes de San Buenaventura, esta obra nos permite descubrir el movimiento interior del hombre en su proceso de ascensión a Dios, en su proceso de la búsqueda de Dios, de reconciliación con Dios, consigo mismo, con la naturaleza, en etapas sucesivas de conocimiento, el conocimiento que lo conduce a Dios. Entonces es un método también pedagógico que es importante tener en cuenta para todo aquel que quiera descubrir ese movimiento interior en el ser humano, a partir también de principios antropológicos medievales y relacionados también con la teología antropológica actual. También ahí podremos descubrir muchos aspectos psicológicos, ese movimiento del yo en su búsqueda de sí mismo y de Dios para encontrar la paz tan anhelada, que es el anhelo de todo ser humano, y esa paz que solo se encuentra en Dios. Para hablar del pensamiento pedagógico de San Buenaventura o de San Francisco hay que hacer una aclaración. No podemos hablar propiamente de pedagogía en estos libros o en estos autores, ya que no es a la manera de la pedagogía actual, de las ciencias de la educación actual. Cuando hablamos de pedagogía en San Buenaventura, nos remitimos a unos elementos educativos contextualizados en su época, en su manera de enseñar en la Universidad de París y a partir de la experiencia espiritual, que tiene como fundamento la vida de San Francisco de Asís y a su vez pues el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el carácter educativo que trae el Evangelio de Jesucristo, la espiritualidad de San Francisco, influye mucho en San Buenaventura para proponer en sus textos una, entre comillas, pedagogía. Por ejemplo, en el libro Pensamiento Pedagógico de San Buenaventura podemos descubrir este tema de una manera más amplia, donde él elabora unas líneas educativas formativas que tienen como fin la edificación del hombre nuevo en Jesucristo. Y esta realidad pedagógica entonces es fundamental comprenderla y es actual, ya que pues, la pedagogía también busca es formar al hombre de una manera integral. Los elementos que aporta la pedagogía buenaventuriana a la pedagogía actual son muy actuales en este sentido, porque desde allí nosotros podemos seguir formando en nuestros centros educativos o en nuestras parroquias a las personas desde estos principios y valores franciscanos bonaventurianos. El itinerario de la mente hacia Dios es una de las obras más importantes de San Buenaventura. Para los franciscanos es un texto muy valioso porque San Buenaventura, siendo ministro general, quiere vivir una experiencia de retiro espiritual en el Monte Albernia, donde San Francisco de Asís experimentó los estigmas. Y San Buenaventura se retira allí dice él, para encontrar la paz del alma. Y escribe este texto de una manera muy metodológica, precisamente para transmitir también a todos los franciscanos la idea de un orden, la idea de una estructura, ya sea formativa, ya sea organizativa. Es valiosísimo entonces este texto porque nos permite descubrir un método que siempre es actual para la vida personal y para la vida institucional. Es un camino de ascenso a Dios a través de la realidad del mundo, del análisis del conocimiento a partir de los sentidos, de los vestigios de Dios que encontramos en el libro de la naturaleza, de la interiorización y abstracción de todos estos elementos, también desde la iluminación por la gracia de Dios
para conducirnos realmente al verdadero conocimiento y a la sabiduría de Dios, y ya en un último momento a la vida unitiva, donde cesa toda especulación y logrando una íntima unión con Dios, pero no plena, que solo se podrá lograr en la gloria eterna. Entonces es un movimiento del alma pedagógico a través de varios niveles que nos conducen a descubrir en nosotros mismos esa manera de llegar a Dios a través de la realidad del mundo y de la experiencia que tengamos de la gracia divina en nosotros, cuyo intermediario pues es Jesucristo, fuente de todo conocimiento. ¿Por qué San Buenaventura? Porque San Buenaventura es un hombre muy cercano a la experiencia de San Francisco de Asís, no a la manera de los primeros frailes, de los primeros discípulos, sino desde la academia, desde la Universidad de París. Es decir, San Buenaventura supo interpretar eso que San Francisco y sus primeros frailes vivieron de una manera muy sencilla, muy humilde, muy espiritual, desde la perspectiva académica, escolástica. Su reflexión entonces está desde la experiencia de formación que él vivió ya en París como estudiante y posteriormente como maestro. Él sistematiza toda esa experiencia espiritual de San Francisco en sus obras, en esta obra tan importante como el Itinerario Mentis in Deum y también en el de Triplici Via, objeto de nuestro estudio. Si bien son estudios diferentes, están muy relacionados porque el pensamiento de San Buenaventura toma tres grandes temas: Dios, el mundo y el hombre. Entonces allí encontramos una visión de lo que significa la experiencia de Dios para San Buenaventura, para el contexto de su época, la relación de Dios, del hombre con Dios, desde su condición de imagen y semejanza, y la relación del hombre con la naturaleza como creación de Dios. Entonces, si bien son obras distintas, estos grandes temas están muy relacionados en todas las obras de San Buenaventura, lo que implica que también hay, podemos decirlo, una especie de subtemas que determinan estas tres realidades presentes en las publicaciones. Por ejemplo, la antropología bonaventuriana, la teoría del conocimiento bonaventuriana, la cosmovisión franciscana bonaventuriana, es decir, la manera de concebir a Dios, la manera de ver al hombre, la manera de ver y relacionarse con la naturaleza y la forma de llegar al conocimiento de las cosas y al conocimiento de Dios. En ese movimiento profundo, íntimo, espiritual del hombre, en su interioridad, en su camino hacia Dios. Eso relaciona profundamente estos temas. Estos temas que se tratan en los libros tienen una connotación filosófica y teológica. Pudiera pensarse que solo son para expertos. Sin embargo, el lenguaje sencillo y la manera de la exposición de los mismos permite a cualquier persona interesada en descubrir el pensamiento franciscano, bonaventuriano, y apropiárselo de una manera fácil, adecuada a sus intereses. Yo creo que más allá del lenguaje y más allá de lo técnico del mismo, las personas que estén profundamente interesadas en un conocimiento más profundo del pensamiento y la filosofía franciscana pueden accederlo con gran facilidad.